RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la gerencia general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César González; y en la conducción, Daniel Lara, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes nos sintonizan a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden ustedes vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750, y en diferido en lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia de RCR que se conecta desde los rincones más recónditos de este universo. Señor Neomar Hernández, ¿usted sabe dónde estoy yo? Me han informado, como que decían antes, el correo de las brujas me ha llegado y me dijo que usted anda paseando por Barcelona. No, paseando no. Estoy en una intensa labor de enriquecimiento cultural en esta ciudad. Cuidado, no trabaje tanto, mi estimado amigo. No, cuidado y le da un aire por allá trabajando tanto. No, yo nada más ayer tuve oportunidad de caminar 14 kilómetros. Usted a mí no me ha visto, compañero, ¿sabe? Oye, usted camina bastante. Hombre, camina más que Carlos Andrés. Este gordo sí camina, va de frente a la cara, ¿sabes? Muy bien, ¿y cómo le ha ido por esos paseos por Barcelona? Bueno, muy bien, Neomar. He tenido la oportunidad de encontrarme con gente maravillosa, venezolanos maravillosos, y por supuesto algunos familiares también, que era el motivo de mi visita. Pero fíjate, Neomar, quisiera tomar unos minutos, porque creo que es importante, ya habrá tiempo de comentar lo que ha sido esta corta visita acá. Y hoy tenemos un programa especial, un programa muy bueno en el que vamos a conversar con alguien que nos puede dar muchísimas luces sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero yo siento que es necesario, nomás tengo una responsabilidad en este momento y necesito decir algo, indicar algo, porque nosotros tenemos, creo que este es nuestro año número 6, ¿verdad? Haciendo este programa. Sí. Y hemos sido siempre responsables con lo que hemos dicho aquí, como lo que hemos hecho acá. Lo que decimos en nuestras redes sociales, lo que decimos en otros programas donde participas tú, donde participo yo. Cuando nosotros decimos algo, normalmente, siempre nos responsabilizamos por lo que decimos. Lo decimos nosotros, lo digo yo. Cuando yo digo algo, lo digo yo. No lo dice otra persona. Yo quiero decirle al diputado Carlos Prosperi Manuit, diputado electo por el Estado Guárico en las listas de Acción Democrática, donde es uno de los niños mimados de Henry Ramos Alú. Diputado Carlos Prosperi, cuando Daniel Lara Farías dice algo con respecto a alguien, lo digo yo. A mí nadie me manda a decir nada. Usted, diputado Carlos Prosperi, agredió físicamente a una persona, acusando a esa persona de ser quien había mandado a Daniel Lara a decir
que usted es uno de los delincuentes que rodea al presidente encargado, Juan Guaidó. La persona a la cual usted agredió, no solamente usted la agrede, sino que además la acusa de ser quien me da órdenes a mí de decir lo que yo debo decir. Número uno, usted no me conoce a mi diputado Carlos Prosperi, usted no se conoce a sí mismo, no conoce la vida, usted no sabe nada de la vida, usted llegó allá diputado porque Henry Ramos Alú quiso dejarlo a usted allí, y bueno, y anda allí porque usted parece ser que la señora Diana Agostino lo tiene usted en muy buen concepto. El señor diputado Carlos Prosperi entró a golpes a una persona, y lo voy a nombrar, al señor Héctor Zedillo, que fue inclusive diputado en determinado momento. El señor Héctor Zedillo fue asistente personal del presidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, y es acusado por Carlos Prosperi de haber sido la persona que mandó a Daniel Lara a decir que Carlos Prosperi es un bandido. Discúlpeme, diputado Carlos Prosperi, usted es un bandido, eso lo sabe todo el mundo. O sea, eso no necesita a nadie mandármelo a mí a decir. Yo le recomendé al señor Héctor Zedillo que hiciera la denuncia, que denunciara al señor Carlos Prosperi, porque ese es un delincuente, amparado en un fuero parlamentario, que ha entrado a golpes a una persona, además a traición, por la simple y sencilla razón de que todo el mundo ya sabe que usted, diputado Carlos Prosperi, es un delincuente. Si usted tiene un problema personal conmigo, diputado Carlos Prosperi, con mucho gusto, véngase a Europa, porque usted sabe que yo no puedo ir a Venezuela. Véngase a Europa y lo resolvemos aquí. Porque si usted se la da de pájaro bravo, bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Pero no ande agrediendo por allá a nadie diciendo que esa persona que me mandó a mí a decir nada. No sea tan cobarde. Usted, diputado, usted es un cobarde. Ahora anda amenazando con el hermano delincuente que tiene, porque eso parece que es una familia de delincuentes. Usted tiene un hermano delincuente que es un pran muy conocido por allá por el Guárico. Entonces usted anda amenazando con ese delincuente que tiene de hermano. Pero sea hombre por alguna vez en su vida. Deje de esconderse detrás de las faldas de Diana Agostino y de Henry Ramos Alú. No sea tan cobarde, tan mezquino, tan poco hombre. Use esa diputación que usted tiene para hacer algo bueno por el país. Deje de andar martillando a la gente, que hasta Diosdado Cabello lo martilló. Usted es uno de los martilladores más grandes que tiene este partido, Acción Democrática. Basta ya de sinvergüenzura. Y si tiene algo contra mí, dígamelo a mí, deje de andárselo diciendo a los demás. Y de verdad le pido disculpas al público, Neomar, pero entonces aquí, por lo que diga uno, van a estar responsabilizando a otro. Mi opinión es mía y de más nadie. O sea, entonces van a agredir entonces a una persona. No, porque fuiste tú que se lo dijo. No, mira, las cosas por su nombre, Neomar. Y me disculpo que me haya tomado otros minutos, pero yo creo que acá hay que ponerlo en su sitio, porque aquí no van a estar afectando a nadie por algo que uno haya dicho en este programa. Aquí las responsabilidades son personales. Sí. Personales. Sí, las responsabilidades de lo que uno dice son estrictamente a título personal, y lo que dice el señor Daniel es lo que dice el señor Daniel, lo que dice el señor Neomar es lo que dice el señor Neomar, lo que dice el señor Chugo Torrealba es lo que dice el señor Chugo Torrealba, lo que dice Miguel Ángel Rodríguez es lo que dice Miguel Ángel Rodríguez. Afortunadamente en Radio Caracas Radio, si los artistas hablan de libertad para crear, de libertad para hacer, bueno, nosotros podemos, sin ser artistas, sino que somos apenas ciudadanos con un micrófono, tenemos libertad para decir, afortunadamente. Y lo que se dice en estos programas lo dicen sus conductores a título estrictamente personal. Pasado esta aclaratoria, voy a hacer unos servicios públicos, Daniel, antes de que comencemos con el programa. Nimodipina en pastillas se solicita para el señor Gerardo Franco. Nimodipina en pastillas, Gerardo Franco, el número telefónico es el 412-950-4279, 412-950-4279. De igual manera se solicita para la señora Dalia Calderón el contraste para una tomografía. Contraste para tomografía, Dalia Calderón está buscando ese insumo médico. 412-317-5072, 412-317-5072. Finalmente solicita Deliagrafe 9 ampollas de Miovit, diclofenac potásico, losartán o captopril y metformina de 50 miligramos. Si puedes colaborar con alguno de estos medicamentos, estimado amigo o amiga que nos escucha, puedes comunicarte con el 416-713-6636, 416-713-6636. Daniel, el fin de semana, ¿qué le ha dejado a usted entonces en ese recorrido por Barcelona? Fue a la Sagrada Familia, me dijeron. Yo fíjate que hay mucha, le agradezco a todos los venezolanos que están aquí en esta ciudad que me han escrito. Lamentablemente el tiempo era corto y una visita corta y no prevista.
porque hay muchísimo, oye, de verdad, Neomar, cuánto venezolano, ¿no? Ujú. Que cuando sabe, oye, ¿dónde estás? Vamos a conversar y todo aquello. Saludos al amigo Paul Desen, a nuestro querido y estimado el maestro Paul Desen, Por con ahí quien lo vi, estuve el hoy. maestro Paul Desen. Pronto haremos pública una grata conversación que tuvimos el maestro Paul Desen y yo, nada más y nada menos que dentro de la Catedral de la Sagrada Familia. Una Ujú. cosa, de verdad, Neomar. Yo te digo que ¿Estaban, aquí, estaban Neomar, rezando o qué estaban haciendo allí? bueno, no, O ya estaban vas a escuchar. entonando, o estaban... Paul Desen, como es músico, seguro que te llevó a ti a entonar cantos gregorianos allí dentro de la Sagrada Familia. Yo no sé si eran cantos gregorianos o cantos julianos o cebolla en juliana, pero Bueno, en todo con tal de caso, que no sean cantos nicolasianos, todo está bien. oye, verdaderamente, chico, Sí. no hay ninguna iglesia de San Nicolás aquí. No, menos mal. Eso es en Laici sí hay una, que es la Ah. iglesia de Nicolás. Quería ahora, Neomar, fíjate algo, ¿no? Ajá. El drama sigue. Ujú. La emergencia humanitaria en Venezuela sigue. La gente sigue muy preocupada. Los venezolanos fuera de Venezuela siguen preocupados por sus familiares. Lo que está ocurriendo en Maracaibo es una cosa horrible. Lo que está ocurriendo en sectores de Caracas que todavía están padeciendo la desgracia posterior al apagón chavista. A gente de la organización, por ejemplo, de Terrazas del Club Hípico, la han pasado muy mal con todo esto. No sé si ya le restablecieron el servicio finalmente, El pero último reporte era 120 y tantas horas sin luz en terrazas del Club Hípico. 120 y tal, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Ni hablarte de Maracaibo, ¿no? Ujú. Entonces, mira, yo de verdad me pongo a pensar, Neomar, y vuelvo y repito, yo creo que esto ya lo he dicho antes, ¿no? Ujú. El chavismo sacó a Venezuela del mundo. O sea, el chavismo, más que llevar a Venezuela hacia atrás, nos sacó del mundo. O sea, decidió desencajar a Venezuela del mundo. Ujú. Y mira, yo no sé en qué terminará esto, ¿no? Ujú. Pero de verdad yo siento que lo que se ha hecho con Venezuela ha sido lamentablemente han molido al país y lo han convertido en los escombros de lo que una vez fue. Y por eso es que cada vez que veo las cosas, Neomar, y cada vez que hablo con gente, cada vez que reviso y avisoro al futuro, yo siento que a Venezuela hay que hacerla de nuevo. O sea, hay que hacer una nueva Venezuela. Porque reconstruir, lo que se llama reconstruir, mira, yo creo que los escombros no nos van a alcanzar para lo que se requerirá de Venezuela en el futuro, ¿no? Ujú. Sí, es complejo y una de esas cosas que hemos venido hablando en estos programas tiene que ver con la impronta cultural. El viernes yo hablaba de eso con Thais Peñalver, nuestra querida amiga, y yo creo que así como varios procesos políticos en el país han signado la cultura de Venezuela, y en estos días ando de eso, ¿no, Daniel? Un poco relatándolo a los oyentes, un poco compartiendo también lo que uno hace en estos ratos de tiempo libre. He estado leyendo, por ejemplo, y lo compartí así en Twitter, el libro de Bobes el Urogallo, ¿no? Ahora se me fue el autor, estoy como oído en caída. Herrera Luque. De Herrera Luque, compañero, sí. Entonces, cuando he estado leyendo este libro, que no es en modo alguno una justificación del personaje, además es una cosa novelada, hay señas de que Venezuela arrastra males que no son novísimos, ni son una cosa que comenzó ayer, ¿no? Y entre esas cosas, bueno, el tema de perseguir al hombre a caballo viene de allí, ¿no? Una institución como era, o un ordenamiento social como el que imponía la colonia, dejado luego al garete cuando se rompe esa colonia. Entonces dicen estos señores, los mantuanos venezolanos, dicen, no, es que vamos a hacer una república, y es que hacer una república no es como chasquear los dedos, ¿no? Y luego tratar de construir todo el edificio social y el edificio institucional del país. Bueno, eso ha dejado nuestras profundas huellas, como las ha dejado no solamente en Venezuela, las ha dejado en muchas partes de Latinoamérica. Y de eso todavía estamos arrastrando. ¿Por qué hablo de esto? Porque la manera de administrar, por ejemplo, la renta petrolera durante todos los años precedentes al chavismo dejó una fuerte impronta en el venezolano. ¿Cuál es el rasgo más distintivo de esa impronta? Bueno, pensar que la riqueza de un país es infinita, si es que acaso existe. Pensar que nosotros los venezolanos estamos destinados a poder gastar y gastar y gastar aunque no tengamos que gastar. Y esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema de lo que pasa en los Estados Unidos de América, que la gente vive del crédito. En los Estados Unidos de América la gente vive del crédito porque la gente es esclava del trabajo y trabaja muchísimo para poder pagar el crédito. En Venezuela no digo que no se trabaje, sino que hay cierto pensamiento que te lleva a ti a adelantar una posición, una conducta en la que tú
te sientes con el derecho a gastar porque el Estado te debe algo. Y entonces luego hay un aditamento, un componente, que es pensar, Daniel, en que todo gobernante es ladrón, porque cuando tú tienes un Estado que es petrolero, que es manejador de la renta petrolera, bueno, ese Estado además que es munificente, probablemente también es ladrón, porque quien lo administra tiene demasiado billete en la mano, billete verde, ¿no? Entonces ese billete verde se desvía y inconscientemente nosotros los venezolanos vivimos reclamando, y de ahí viene el otro libro, ¿no? El libro de Diego Bautista Urbanea, La renta y el reclamo, que somos los venezolanos a final de cuentas reclamadores de renta per secula seculorum. Eso se puede cambiar. Bueno, hablando de petróleo, hablando de PDVSA y hablando de la actitud que tienen que tener los venezolanos frente a lo que es la renta, podemos hablar hoy de petróleo con Juan Fernández, experto petrolero. Vamos a tenerlo a la vuelta de este corte comercial. Y esperamos que Juan Fernández nos dé respuestas alentadoras sobre esa impronta cultural, ¿no? Es posible que en medio de una cultura que fue de alguna manera asignada por los gobiernos de Adey Copey, donde se manejaba la renta petrolera de acuerdo a los principios de la justicia social, y que luego eso fue, que ya tenía sus cosas malas, pero que eso fue totalmente arrasado durante el chavismo en cuanto a los aspectos positivos que tenía, y nos quedamos nada más con los negativos. Es posible que una impronta cultural de 60, 70 años sea de alguna manera modificada. Hay que acabarla y hacerla de nuevo. Hay que hacer la cultura de nuevo. Imagínate tú, hacer la cultura de nuevo. Es una tarea titánica. Bueno, sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Ya de arrancada. ¿Qué fue primero? ¿El rentismo o el petróleo? Esa es una pregunta buena que se puede responder si uno revisa la historia de finales del siglo XIX en Venezuela. Ya éramos rentistas a finales del siglo XIX. Habían rentas. Es una pregunta importante. O el rentismo era, aunque no existiese una renta, había una conducta que ya reclamaba una renta y esperaba una renta. Hay que ver, vamos a ver si logramos. Eso es una muy buena discusión para tenerla con Diego Bautista Urbaneja la próxima vez que nos acepte una invitación al programa. Está muy bien. Diego Bautista, estás anotado aquí en la libreta, ¿ok? Muy para bien. Que conversemos de eso, creo que es importante. ¿Será que ya el pueblo, el Venezuela, la sociedad venezolana estaba predispuesta a esa especie de parasitismo que es el rentismo, a vivir de las rentas, y que cuando llegó el petróleo lo que se hizo fue entrar en metástasis ese rentismo, o es que el rentismo surgió fue con el tema petrolero? Eso es algo interesante de revisar. Bueno, pero tenemos que hacer el corte ya, ¿no? Ahí vamos al corte comercial y a la vuelta estamos con Juan Fernández directamente de los Estados Unidos en vía Skype. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y antes de comenzar nuestra conversación con Juan Fernández, otro servicio público que tenemos por acá, Daniel, se solicita Trangorex, Novarona o Diarona de 200 miligramos, cuyo principio activo es amiodarona, para el señor José Piñero. Su hija, el número telefónico de su hija es Ana Margarita Piñero, número telefónico 414-283-4909, 0414-283-4909. Muy bien, tenemos ya a Juan. Vamos a ver si, bueno, nos hacen por alguna seña de que pronto lo vamos a tener. Está haciendo un ajuste técnico. En unos minutos, sí. En unos minutos lo vamos a tener, pero en todo caso ahorita, Neomar, el tema, creo que podemos ir conversando sobre eso. Uh-huh. Nosotros teníamos una idea de que la riqueza nacional dependía del petróleo y que como teníamos petróleo éramos ricos. Y como teníamos petróleo y teníamos además una industria petrolera, y esa industria petrolera nos permitía a los venezolanos ser ricos, entonces la industria petrolera era sagrada. Era la gallina de los huevos de oro. La industria petrolera no se podía tocar, no se podía convertir no se podía permitir que permeara el partidismo, que los partidos políticos tocaran, y se convirtió prácticamente a esa industria, sobre todo a PDVSA, a la empresa estatal petrolera, se le convirtió en una empresa intocable porque, mire, había que garantizar que esa empresa estuviese siempre funcionando bien, porque de eso dependía la buena marcha del país. Porque para que el país marchara había que tener renta petrolera. Y como había que tener renta petrolera, había que sacar a los políticos del manejo directo de esa empresa. De tal manera que durante años el Estado venezolano tuvo empresas, fue un Estado empresario. Y todas esas empresas fueron prácticamente convertidas en una particularidad o tuvieron una particularidad. Todas daban pérdidas. Todas tenían participación política o participación partidista, y se convertían prácticamente en empresas quebradas, donde las nóminas eran engordadas por los partidos, porque los partidos entonces decidían meter y engordar las nóminas para meter compañeritos y todo eso. Eso no pasaba en PDVSA. En PDVSA no teníamos esa situación. En PDVSA había aquello que nosotros llamamos la meritocracia, y de alguna manera eso permitía que la empresa funcionara y que al funcionar también funcionara el país. Eso era más o menos lo que se tenía. Ya en unos minutos vamos a tener a el amigo Juan Fernández para creo que lo ideal sería comenzar comentando precisamente eso. O sea, ¿qué queda de esa PDVSA? O sea, ¿qué queda de esa PDVSA que de alguna manera... Bien, ya tenemos a Juan en línea, sí, ¿no? Tenemos problemas aquí con el Skype. Bueno, cuando las cosas van a suceder, las cosas de la tecnología son así. Yo diría, Daniel, yo diría que y este yo creo que es el gran punto, que el gran momento de inflexión, digamos, dentro de esa costumbre a la que tú hablabas, o esa cultura que había dentro de una PDVSA que ya no existe, es el punto de inflexión que se da con el paro petrolero y con toda la revocación del principio meritocrático dentro de PDVSA, que lo hace Hugo Chávez con aquella famosa escena con su pito cantándole posición adelantada a los gerentes y a los trabajadores de PDVSA. Cuando eso ocurre, Daniel, ¿qué es lo que ocurre luego? Lo que ocurre luego es que es esencial la toma de PDVSA para financiar el proyecto político expansionista de Chávez. ¿Por qué hablo de expansionista? Porque Chávez en el año 2001-2002, por supuesto que ya tenía o asomaba su amistad con Fidel Castro y su sesgo comunista, aunque estaba todavía muy encubierto, no era tan evidente como lo es luego del 2005-2006, que sale reelecto, entre comillas, en esas elecciones presidenciales, sino que Chávez, además de que tenía ese rasgo encubierto del comunismo, era un proyecto que todavía no comenzaba a ramificarse ni en América del Sur, ni en América del Centro, ni en otras partes del mundo. Luego Chávez ha llegado, los petrodólares de Chávez, lo decíamos en estos días, han llegado hasta Europa y llegaron hasta Europa. España, Grecia, Portugal puede hablar suficientemente de eso. ¿Qué ocurre? Que si no se toma PDVSA, que es una especie de gallinas de los huevos de oro, que ocurre esa toma luego de que se descabeza
a la gerencia meritocrática de PDVSA y luego de que la industria pasa de ser una industria más o menos modelo, más o menos referente a nivel mundial del manejo de una industria petrolera como una industria de negocio, a ser una caja chica de un tipo que quiere instaurar el socialismo en un país y que además no quiere instalarlo en un país, sino que quiere echar la bativa en otros países del mundo, no hubiese sido posible si esa ingente cantidad de dólares que por concepto de renta petrolera entraban a Venezuela no eran asumidos por el poder central. Bueno, luego de 15, 16, 17 años después, ¿qué es lo que tenemos como retrato? Tienes a Rafael Ramírez hablando como si es un santo niño de Atocha, como si él no pasó 10, 11, 12 años siendo a la sazón ministro del petróleo y además presidente de PDVSA, y que fue el que hizo que Chávez, campaña tras campaña, manejara los dólares de PDVSA como le diera la gana, por momentos hacer que la renta petrolera fuese el mejor catalizador de votos en una elección tanto de alcaldes como de concejales, como de diputados, como las propias elecciones de presidente de la República. Y además, no solamente de elección en elección, cuando se acabó el momento populista de electoral, el populismo electoral de Chávez, entramos en el momento crudo pues de comunismo, y entonces era financiar la caja del CLAP, que todavía eso sale de allí, y todo lo que medio queda de edificio chavista. Tenemos ya a Juan Fernández. Ya tenemos a Juan Fernández con nosotros. Muy buenas tardes, señor Juan Fernández. Aquí Daniel Lara y Neomar Hernández de los estudios en Caracas. Bienvenido. No tenemos a Juan. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Caramba. Vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte, Daniel, y a la vuelta creo que sí vamos a poder arrancar con la conversación con Juan. Está mala la conexión el día de hoy. Vamos a ir con el corte comercial y ya venimos con más Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya tenemos con nosotros a Juan Fernández. Juan, bienvenido, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Qué gusto saludarte. Igual, vale. Bueno, estamos lejos, estamos cerca. Así es. Juan, hablaba yo en el corte anterior, te saludamos Daniel Lara y quien te habla, Neomar Hernández de Radio Caracas Radio. Hablaba en el corte anterior de que me parece que si no se hubiese tomado PDVSA luego de los años 2001, 2002, evidentemente que el proyecto expansionista de Hugo Chávez y luego ahora su heredero Nicolás Maduro no hubiese podido tener lugar, porque sin esa ingente renta petrolera que Chávez le puso la mano, luego de descabezar prácticamente a la gerencia de la industria y de convertir a PDVSA en una empresa exitosa, pasar de convertir a PDVSA de una empresa exitosa a una especie de caja chica de una obsesión personal o grupal, esto no hubiese sido posible, ¿no? ¿Cómo ves tú a la distancia luego de haber pasado por las más altas posiciones
de esa PDVSA, de esa otra PDVSA, lo que ha ocurrido 15, 16 años después de esa industria? Bueno, en primer lugar, nuevamente quiero agradecerles porque después de tanto tiempo sin poder estar conectado y hablando con la gente de nuestro país, esta es una excelente ventana, ¿no? Y así que se los agradezco a ambos. Con respecto a la situación de PDVSA, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros estábamos en un país con todas las deficiencias que tenía, porque no era un país perfecto, con muchas incongruencias y con una actividad, bueno, compleja, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, político. En el tema petrolero, nosotros creo que estábamos concentrados en tener una política para el petróleo, ¿verdad? Esto hacía que la empresa estuviera básicamente focalizada en hacer la actividad petrolera, ¿no? Cuando llega Chávez al poder, esto cambia completamente y entonces tenemos petróleo para la política, pero para la política de la supuesta revolución. Y esto obviamente, eso presentó el primer encontronazo, porque el país lo que se merece es una industria que genere renta, beneficios, que se multiplique, que genere una economía y no que esto sea para expandir en la supuesta revolución. Obviamente, para que este proyecto se pudiera llevar a cabo, no podías contar con una gerencia profesional, con unos profesionales, para la redundancia, en términos de lo que es el negocio, sino más bien activistas políticos, y por lo tanto se dejaba a la industria petrolera, ¿no? Toda esta situación, y recuerdo, porque esa es una conversación que hemos tenido todos los que estamos afuera en bastantes oportunidades sobre el tema petrolero, es cómo nuestros planes hubieran llevado a la industria petrolera a estar produciendo 5,5 millones de barriles ya hace unos años atrás. Sí. Juan, una pregunta ya aterrizando en el presente. No sé si tenemos, porque tenemos una dificultad en la conexión allí, pero una pregunta. Ahora, cuando han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua por debajo del puente y sabemos en lo que está convertida PDVSA, ya tú nos resumirás cómo ves a PDVSA, aunque básicamente yo creo que hasta los venezolanos que saben poco de petróleo ven que PDVSA es una industria quizás hasta inviable al día de hoy. ¿Cómo valorar el tema de la viabilidad justamente de la supervivencia del régimen de Maduro cuando hay un escenario de sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos que parece obligar a Maduro a mirar otros mercados? Entonces por ahí se está hablando de desviar el petróleo a la India, el petróleo que por supuesto nosotros mandábamos a nuestras refinerías en Citgo en los Estados Unidos. ¿Cómo ves la viabilidad y la sostenibilidad de lo que se captaba por concepto de esos barriles que iban a los Estados Unidos? Entiendo que el 46% de lo que se captaba por concepto de renta venía de ese pago de los Estados Unidos. Parece que no es viable el régimen de Maduro con esta política de sanciones, ¿no? No, obviamente, bueno, es que no es viable desde hace mucho tiempo, porque recuerden que aquí lo que ha pasado es que ellos han endeudado hasta la camisa de todos los venezolanos, porque por eso es que estamos en la situación que estamos. Entonces, fíjate, en cuanto a específicamente el tema del negocio, ¿verdad? Venezuela hoy produce 2.300.000 barriles menos que en el 99 cuando llegó Chávez. Su capacidad de refinación, como sabemos, está por el piso. 25% de la capacidad de refinación en Venezuela es lo que está funcionando. Se vendieron las refinerías y los negocios que había en Europa. Y por lo tanto, cuando uno ve ese panorama, el único nicho que a ti te quedaba era para generar caja, la costa del Golfo de los Estados Unidos, y eso lo acabas de perder por efecto de las sanciones. Entonces la situación de caja de petróleos de Venezuela es extremadamente precaria. Ir a mercados como la India representa para Venezuela una pérdida de oportunidad muy significativa, porque los crudos venezolanos no compiten de manera, tú sabes, equilibrada, para ponerlo en un término que todos entendamos, con los crudos del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos están más cerca que nosotros. Entonces ya solamente el diferencial del flete te perjudica. Pero además, en una circunstancia como esta, entendamos que en el mercado allí no están para hacer favores. Allí saben la situación extrema que está viviendo PDVSA y por lo tanto yo me imagino que los descuentos adicionales y con una empresa que es calificada de corrupta, pues obviamente serán negativos y obviamente traerán como consecuencia que PDVSA hoy en día es prácticamente inviable. Solamente para que tengan un dato, Daniel y Neomar, fíjense, yo trabajé en Corpoven. Corpoven era una de las filiales con Lagoven y Maraven, y nosotros alcanzamos a producir 1 millón de barriles de petróleo por día, que es la estadística que hoy nos anuncia la OPEP.
OPEP sobre Venezuela. Bueno, nos anuncian antes del apagón, porque ahorita ya estamos en otras circunstancias. Y teníamos 11.000 empleados y producíamos 1 millón de barriles. Hoy PDVSA, asumiendo que esa estadística está bien, al día de hoy, produce 1 millón de barriles y tiene entre 120.000 y 140.000 empleados. Eso ya dice que ese proyecto es inviable. Ahora, Juan, o sea, la radiografía que has hecho, la imagen que nos ha dejado de una empresa que está prácticamente, bueno, en unas condiciones paupérrimas. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento ustedes, los trabajadores de aquella PDVSA que sí funcionaba, se dieron cuenta de que el chavismo iba por la destrucción de PDVSA? ¿En qué momento se prendió la alarma? Yo entiendo todas las protestas que se dieron cuando se nombró a esa directiva que se nombró, cuando sale Guaycaipuro Alameda y se nombra una directiva abiertamente partidista. Pero ¿ese fue el momento o ya habían unas señales previas que ustedes decían, no, esto lo van a acabar? No, ya había unas señales previas, ¿no? Entre ellas, una de las más importantes fue el convenio de cooperación integral con Cuba. Ese convenio fue escrito, a mi modo de ver, no tengo, digamos, una prueba evidente, pero a mi modo de ver fue escrito en La Habana y para que Chávez lo refrendara, el difunto, ¿no? Porque todas las condiciones que allí había, y recuerdo que yo tuve una reunión con algunas personas, unas ya se fueron de este planeta, como Bernardo Álvarez, estaba Julio Montes, quien era el embajador de Venezuela en La Habana en aquel momento, toda la estructura del Ministerio de Finanzas, del Banco Central de Venezuela, etcétera, en donde nosotros le fuimos a explicar este convenio y las razones que nos preocupaban del convenio, porque nosotros no dábamos crédito, nosotros no vendíamos CIF, vendíamos FOB en puerto venezolano, que las condiciones comerciales obligaban, si tú no me pagabas no te iba a suministrar, que cómo se iba a manejar la deuda de la República de Cuba con la deuda de PDVSA y la deuda de la República de Venezuela. Entonces, recuerdo gráficamente estas palabras que me dijo Julio Montes. Me dijo, mira Juan, todo lo que tú has dicho está perfecto, eso desde el punto de vista del negocio petrolero está muy bien, pero aquí lo que hay es una voluntad política. Y el negocio de ahora en adelante se va a manejar bajo ese esquema. De ahí en adelante, bueno, empezaron los tropiezos, obviamente, porque nosotros teníamos una responsabilidad de salvaguardar el patrimonio de la empresa y quienes estaban en la política de la supuesta revolución estaban para salvaguardar el interés de Chávez en una expansión de la revolución por toda la América Latina. Entonces, y hay una manera, Juan, de demostrar, porque aquí se ha dicho que durante todo este tiempo ese petróleo que se le ha dado desde Venezuela a Cuba no ha sido para beneficio de los cubanos, sino para la reventa de ese petróleo y que ha ido para los bolsillos del régimen cubano. Eso es cierto, eso hay manera de demostrarlo. Bueno, fíjate que tú sabes que Cuba es como de esos países que ellos no suministran ninguna data a nadie, ¿no? Muy parecido a lo que nos está ocurriendo en Venezuela, que nadie sabe con certeza lo que está pasando. Pero lo que sí es cierto es que hace unos años atrás, mientras la producción de Venezuela podía soportar, o los ingresos podía soportar el regalo continuo a Cuba, el segundo fuente de ingreso que tenían los cubanos era el petróleo, un país que no produce petróleo. Entonces ya por ahí te lo indica. Y además hay otra cosa que también quiero señalar, Daniel. Los cubanos castristas llevan 60 años en el poder. Ellos tienen armado todo un tinglado para protegerse de todos estos embates que le puedan venir de otros lados para mantenerse en el poder. Y por ejemplo, hasta el propio transporte de crudo, ellos lo hacen con sus propias empresas. ¿Y adivina quién es el que le paga el flete? PDVSA. Entonces, Juan, sí. Es toda una estructura mafiosa para mantenerse en el poder. Obviamente, hoy en día están comprometidos porque la producción en Venezuela está cayendo por la falta de pericia, la corrupción, la mala gerencia, etcétera, etcétera. Pero durante muchos años, amigos, se chuparon todo lo que podían. Juan, el apagón, hablando en términos recientes también, el apagón de en algunas zonas 2, en otras 3, en otras 4 días de eléctrico, ¿en alguna medida acelera la crisis que ya era grave en PDVSA o eso ya es una especie de caída en picada libre? Ya eso, si hay apagón o no apagón, no afecta. Eso en un primer término te pregunto. Y en segundo, esta medida que ha tomado el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a propósito de vetar el envío de petróleo justamente a Cuba, ¿cómo eso se traduce desde tu punto de vista en términos prácticos con respecto a las embarcaciones que vayan o que se dirijan a puertos cubanos? Porque sabemos que hasta una parte llega el mar territorial de Venezuela, luego cae en aguas internacionales. ¿Tú ves factible que se intercepte un buque de estos petroleros? Por ahí han corrido muchas noticias de que ya se interceptó el primero, pero nada fehaciente, nada comprobado. ¿Tú tienes alguna información al respecto?
Ok, fíjate, primero para empezar por la cuestión eléctrica. La industria petrolera es un gran demandante de energía eléctrica, ¿no? No tan solo en las áreas de producción, sino también en las áreas de refinación. Este impacto que ha tenido el apagón, según la estimación de expertos, ¿no? Y de gente del petróleo que conoce cómo está deteriorada la industria petrolera, nos ha indicado que hay un impacto de alrededor de unos 400.000 barriles en la caída de la producción. Es decir, que se aceleró la caída de la producción. Hace unos meses atrás, el Departamento de Energía de los Estados Unidos había dicho que la producción de Venezuela para final de este año iba a estar en los 700.000 barriles por día. Bueno, yo creo que levantar esos 400 o 450.000 barriles por día con la inestabilidad del sistema eléctrico va a ser bastante complejo, ¿no? Y ahí podemos hablar de cómo entonces PDVSA se está alineando con los rusos para poder sobrevivir, ¿no? Y alargar la agonía. Con respecto al tema del transporte de crudo, fíjate, y como decía, ¿no? Los cubanos castristas, esta dictadura de allá, caribeña, pues ellos tienen toda una estructura con empresas, con armadores, con empresas de fletamento, que son de ellos mismos cautivas de la dictadura cubana, con buques de bandera liberiana, de bandera turca, con empresas establecidas en Mónaco, etcétera. Entonces, las empresas de fletamento, digamos, abiertas, que hacen negocios con los Estados Unidos, se van a salir de enviar petróleo a Cuba desde Venezuela, porque van a decir, yo no voy a afectar mi balance comercial por unos barriles que le voy a mandar a Cuba, y eso yo creo que el mensaje ya fue recibido. Sin embargo, las empresas que son cautivas de los cubanos, ellos saben que un incidente de este tipo en aguas internacionales, inclusive de desviar o de afectar un cargamento, tiene otras consecuencias por la bandera de los buques. Eso es meterse en un lío con Turquía, o es meterse en un lío con Liberia, meterse en un lío con... Y además hay otro elemento que también se ha utilizado, porque ya digo, aquí esto es un andamiaje mafioso, esto no es que son gente inocente. También los rusos han estado vendiendo crudo Ural por cuenta de PDVSA, quien es que lo paga, para suministrárselo a Cuba. Y eso es como un tercero que obviamente no está inscrito en el tema de las sanciones y que puede suministrarle crudo a Cuba. Por eso es que esta visita de Quevedo a Cuba, por todas estas, entre comillas, fechorías, por no llamarla de otra manera, no las pueden hacer en una capital europea como Lisboa. Tienen que moverse a otro centro en donde, bueno, les permitan hacer todas estas vagabunderías y obviamente continuar suministrándole unos barriles a Cuba, porque ellos saben que esto es como un efecto dominó. Si cae la dictadura y la tiranía venezolana, la dictadura y la tiranía cubana, pues sería siguiente, porque no tiene cómo soportar. Juan, quiero precisar antes de ir al corte ese último punto, y en tu Twitter, J. Fernández Nupa, también lo has atizado mucho, y es el tema de cuál es la argucia que está utilizando de alguna manera Maduro para salirle al paso a las sanciones con el tema petrolero. Entiendo, y quiero que expliques bien esto, que están usando a terceros, lo que sería como una especie de trader en el mercado internacional, empresas que no están adscritas, digamos, a un gobierno, no responden, por ejemplo, a las leyes de los Estados Unidos, y entonces están tratando de que esos terceros vendan el petróleo, lo hagan llegar a los sitios donde le interesa a Maduro y a su régimen, ¿no? ¿Cómo es este tema? Lo hablabas con Cuba, pero entiendo que en este sentido también es que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha estado reuniéndose, por ejemplo, estuvieron reunidos en la India, entiendo que un enviado de los Estados Unidos estuvo allá, no sé si el propio Abrams, con el tema de decirle, como un warning, pues darle una alerta de que si hacen negocios, así sea por los resquicios y por los rincones, eso lo va a tener en cuenta la administración de Donald Trump. Entonces, ¿cómo es esta vuelta de alguna manera que están usando para seguir vendiendo petróleo? Ok, esperamos al corte entonces. No, bueno, pues nos quedan 2 minutos. Si en 2 minutos puedes explicar este tema un poco técnico, sería buenísimo. Bueno, voy a tratar de explicar. En el mercado hay unos traders. Esos traders son entes que compran y venden petróleo, productos, etc. Entonces, si yo pongo un intermediario como la empresa Rosneft, que es la petrolera rusa, ¿verdad?, que es la que está soportando, digamos, todo este esquema de Maduro y su banda, pues entonces yo lo utilizo a él como el mecanismo para comprar y para vender. Es Rosneft la que le compra a un trader gasolina para el mercado interno venezolano. Le dice, empresa tal,
mándame 300.000 barriles de combustible de gasolina sin plomo para que se descarguen en Puerto La Cruz. Entonces, la empresa, a los ojos de un tercero, no está haciendo ninguna operación ilegal, porque está haciendo una venta que un cliente le ordena despachar en un lugar. Pero todos sabemos que eso es para abastecer el mercado interno venezolano. ¿Por qué? Porque PDVSA ahora, si va al mercado a comprar, bueno, primero las empresas se van a cuidar de no caer en las sanciones. Segundo, ¿en dónde me vas a depositar el dinero? Porque si pasa por el tema del Departamento del Tesoro de aquí, no me lo puedes pagar. Y entonces aquí se utilizan esos mecanismos, ¿no? Entonces, eso es una manera que están utilizando para esquivar las sanciones y para aparentar, alargar la agonía de que en el mercado interno de Venezuela no hay problemas de suministro. Así es. Luego, ¿cómo yo pago eso? Porque hay maneras que yo tengo, porque los rusos no me van a hacer esto por gratis. Entonces yo lo puedo hacer con trueque de crudo. Agarro en un puerto venezolano, le entrego unos barriles de crudo a Rosneft que ella compra y que ella puede disponer perfectamente en el mercado, porque eso depende de las condiciones que le des de venta, y seguramente PDVSA le va a dar toda la flexibilidad para que venda donde quiera, como quiera y al precio que quiera. Obviamente, entonces eso es otro mecanismo. ¿Por qué? Porque Rosneft es una empresa rusa que no tiene nada que ver con el esquema sancionatorio en los Estados Unidos. Así es. Pero además de eso, cuando hablas del caso de la India, en la India hay está la refinería más grande del mundo, que es Reliance, que es la que ha dicho que no va a continuar comprándole crudo a Venezuela. Por cierto, hay unos cargamentos en José que no han salido antes de ese anuncio por parte de Reliance, porque tienen problemas de contenido de agua, ese petróleo, entonces Reliance no lo quiere recibir bajo esas condiciones. Pero, por otro lado, Rosneft tiene en la India una refinería a través de una compañía que se llama Nayara Energy, en donde es socia con otro trader que se llama Trafigura y un fondo ruso de inversión. Entonces, ellos están comprando crudo o están recibiendo como parte de pago de su deuda crudo venezolano para colocarlo en el mercado de la India. Vamos a ver cómo la geopolítica funciona para que entonces el gobierno de la India le diga a Rosneft, no me mande más petróleo de Venezuela aquí, porque de hecho ya lo está haciendo con el petróleo iraní, que no lo están recibiendo. Entonces, aquí lo que se está utilizando es mecanismos de trader, intermediarios como Rosneft, que es la empresa rusa, donde está el delfín de Putin, y por eso el viaje de Quevedo, el enterrador de PDVSA, para Moscú. Vamos a ir al corte comercial, seguimos al regreso del corte conversando con Juan Fernández, y la pregunta para la parte final del programa es: ¿qué vamos a hacer los venezolanos con la industria petrolera, con el petróleo? Aquí todo el mundo tiene una idea, porque en Venezuela todos somos expertos petroleros ahora, al parecer, ¿no? Y todo el mundo tiene una idea. Entonces vamos a ir al corte comercial y al regreso conversamos en la parte final con el amigo experto petrolero y buen amigo además de esta casa, Juan Fernández. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta con Juan Fernández y nos quedan 2 minutos apenas. Yo te quiero comprometer, Juan, al aire, a ver si el lunes próximo podemos nuevamente conversar contigo, porque tú tienes un planteamiento largo sobre no solo PDVSA, sino el negocio petrolero en Venezuela y qué hacer en los próximos años, pero quiero que respondas también la interrogante de Daniel. ¿Qué va a pasar con Venezuela y con PDVSA en los próximos 2, 3, 4 años luego de que esto pase? ¿Puede sobrevivir PDVSA? Bueno, pues primero, me comprometo para el próximo lunes, pues para que ya estemos de una vez cuadrados como dicen por ahí. En cuanto a la situación de PDVSA, fíjate, yo creo que tenemos que verlo un poco por fases, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que hacer una vez que salga Maduro de Miraflores, que espero que sea esta semana y no la que viene, pues entonces tenemos que tener un plan para que la continuidad operacional de PDVSA se mantenga, ¿no? Y esto es muy importante. Mucha gente de petrolera experta, tanto en Venezuela como fuera, ha venido trabajando fuertemente en ese plan. Y les puedo adelantar que hay conversaciones muy serias con el presidente Guaidó al respecto. O sea que esto no nos va a agarrar a nosotros desprevenidos. Se está trabajando fuertemente en eso. La gente del petróleo está haciendo un gran esfuerzo y, como ya digo, mucha gente, tanto en Venezuela como fuera, está poniendo su granito de arena. Entonces, ese es el primer paso. De ahí en adelante, entonces lo que nos queda es estabilizar y racionalizar en un periodo de tiempo que no va a ser inmediato, cómo las actividades que no sean medulares del negocio petrolero se tienen que traspasar a donde corresponde. Como se ha dicho, en Petróleos de Venezuela hasta hay empresas de productos lácteos. Eso no es negocio medular de PDVSA, eso es gente, etcétera, y hay que pasar a donde corresponde. Por otro lado, tenemos que asegurarnos y preservar activos tan importantes como Citgo, porque ellos van a ser una pieza muy importante para recuperar la economía, y todo esto obviamente alineado con la industria petrolera en general, en donde en este momento creo que hay una coincidencia, por lo menos en el concepto, que vamos a requerir de la participación privada, tanto nacional como extranjera, para activar la industria petrolera en las diferentes áreas que hay. ¿Qué uno visualiza de PDVSA? Una empresa que sea operadora, compitiendo con los demás, midiéndola bajo esquemas de control de gestión, probablemente reducida en su tamaño. ¿Y privatizada, Juan? No, privatizada yo no veo en este momento que sea una necesidad. Lo que sí yo veo es que haya competencia de PDVSA con otros para medir su gestión. Para o sea, decir que compita con privadas. Tenga el monopolio de la explotación del petróleo en Venezuela, por lo menos. Que empecemos por allí. Exactamente. Juan, quiero que esa propuesta, Juan, y disculpa la interrupción, pero el tiempo es inclemente, quiero que esa propuesta, además sé que tienes una propuesta también en el tema del campo de crear hasta una agencia venezolana de hidrocarburos, de hacer o redimensionar el papel del Ministerio de Petróleo, o sea, todo eso creo que podría ser buen tema para el próximo lunes. ¿Te parece, Juan? Bueno, perfecto. Así dejamos a la gente con las ganas de escucharnos el lunes. Sí. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a Juan Fernández por habernos atendido hoy. Este programa ha sido maravilloso y el lunes hablaremos de eso, el futuro de PDVSA. ¿La privatizamos, no la privatizamos? ¿Vamos a competir, no vamos a competir? Un tema interesante. Gracias a Juan Fernández por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado allí. Y nos escuchamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.